Bueno, buenos días. Antes que nada, gracias por venir. Especialmente gracias a la gente que sumó por webinar. Me dijeron que son mucha gente por el webinar, así que bienvenidos también. Vamos a hablar un poco de los desafíos de la cultura de cara al 2020. Iba a decir algo al respecto de que acá trabajamos en cultura y la realidad es que, hablando mucho al respecto del tema, todos los que forman una comunidad hacen su cultura. Y esa es la clave. Hoy para hablar de esto tenemos a Lina, Nacho y Maya. Van a hablar 20 minutos cada uno. La dinámica va a ser que cada uno se presenta, hace su presentación, nos cuenta un poco su expertise. Y al cierre hacemos unas preguntas. Así que bienvenidos todos y así comenzamos. Arranco de uno. Hola, buen día. Bueno, 20 minutos, un gran desafío para mí hablar en 20 minutos. Así que háganme como en la tele, andar redondeando, porque si no son las 3 de la tarde y yo sigo acá. Así que vos, Nacho, vos... No. Vos, Nacho, sos mi timekeeper hoy, así que decime 20, cerrá. Mira, se estaba quejando de que el celular le apretaba en el jean. Sacátelo, mira, y ahora me controlas a mí. Ya está, listo. Bueno, un placer. Muchísimas gracias, Maru, por la invitación. Me encanta estar acá. Mi presentación va a ser breve hoy en el mundo de las redes. Después me buscan Lina Subiría y van a encontrar todo de mí, pero sí me parece que en este mundo de las transformaciones ya no sé si importa qué hacemos, sino para qué hacemos, ¿no? Y encontrar los verdaderos propósitos. Porque el qué y el cómo va cambiando tan rápido que a veces no nos podemos adaptar. Entonces quizás el gran desafío que tenemos las organizaciones es encontrar un para qué. Y en ese sentido, mi para qué es tratar de acompañar y ayudar a las organizaciones en encontrar o el mejor o el más asertivo mapa de transformación en función a dos cosas: a la foto futura donde la organización quiere llegar, y en base a la foto actual que tiene esa compañía, los acompañamos a poder diseñar ese proceso. Y a nivel, gracias, y a nivel particular también acompaño en transformaciones individuales porque soy coach ontológica, con lo cual también acompaño a muchos directivos en su propia transformación. ¿Sí? Así que la idea va a ser en estos 20 minutos compartir con ustedes solo mi mirada, y me gustaría como dejarlo en claro de entrada. No es mi verdad, no es la verdad, es solo lo que yo estoy viendo en las compañías, y en ese sentido también me gustaría que se sientan libres después de entregarme sus miradas y poder interactuar. Creo que tenemos este gran desafío de empezar a co-crear los espacios, ¿no? Porque no hay verdades reveladas, es solo como lo miramos, ¿ok? Así que primero les quería preguntar, ay, esto baja, si yo les pongo, está ahí, perdón, si digo transformación digital, ¿cuál es la primer palabra que se les viene a la cabeza? Una sola, no vale. Redes. Tecnología. ¿Qué más? Paradigma. Agilidad. Tejido. Conexión. Dudas, angustias, preocupaciones, ¿no? Porque la transformación a veces trae eso también, ¿no? Dudas, angustias y preocupaciones. Cambios. Desaprender. Ok. Bien. Reaprender. Desaprender, reaprender. Cuando decís transformación digital en sus compañías, a nivel emocional, ¿qué se empieza a generar? ¿Cómo la viven? Miedo. Preocupación. Oportunidades. Incertidumbre. Fíjense que somos distintas empresas, distintas miradas, distintas realidades, y cada uno trae su propia mirada de distintos conceptos y distintas emociones. Yo todavía no tengo muy claro qué es la transformación digital. Ahora sí, siempre digo que me parece que es mejor empezar a ver qué no es la transformación, ¿no? Y en ese sentido, y en este marco del desayuno que se llama justamente Desafíos de la Cultura Organizacional,
Para mí es muy importante que las organizaciones empecemos a diferenciar dos grandes procesos: la digitalización a la transformación digital. La digitalización de una compañía no es ni más ni menos que incorporar tecnología, pero seguimos haciendo lo mismo. Y la transformación digital lo que busca es hacer una nueva manera de hacer las cosas. Con tecnología, quizás. También con Post-it podemos hacer algo distinto, ¿no? Lo que creo es que el foco muchas veces surge de poner a la tecnología de antemano a lo que es la transformación, cuando la tecnología no es ni buena ni mala, es simplemente un camino para, ¿sí? Y entonces en ese sentido a veces nos encontramos con organizaciones que deciden empezar por acá. Yo no sé si está bueno empezar por acá o por acá. Lo que sí tengo claro es que son cosas distintas, ¿sí? ¿Lo ven a la diferencia? Y en ese sentido, claramente, cuando a mí me llamó Globant, yo estaba feliz, porque yo soy una fan de Start Me Up, ¿no? Yo salgo por los mercados y le hago marketing gratis. Ya le dije a Maru que me tiene que hacer un sponsoreo porque le hago gratis. Es la primera vez que estoy acá en Globant, pero yo soy fan de Start Me Up. Entonces, claro, ¿pero por qué soy fan de Start Me Up? Porque es una tecnología posterior a que desde Recursos Humanos nos replanteemos el rol. Si ustedes como cliente, y ahora sí cuando Globant me saca del desayuno, si ustedes como cliente de Globant solo van a comprar Start Me Up para que desde Recursos Humanos sigamos haciendo lo mismo, no les va a servir para nada. Y no es porque Start Me Up es bueno o malo, es simplemente porque nosotros no cambiamos el rol. Entonces, ayer estaba en una compañía, en un banco, donde me cuentan que tiene Start Me Up. Y entonces paralelamente le digo, bueno, contame cuáles son tus procesitos de recursos humanos. Ah, nosotros tenemos evaluación de desempeño, tenemos estructura de compensación. Y entonces digo, ¿y la evaluación de desempeño para qué? Si dentro de Start Me Up tenés aquello que te permite. Entonces, lo que digo es, Start Me Up es buenísima solo si repensamos el rol que recursos humanos quiere tener en las compañías. Y tenemos que también ver la tecnología esta desde qué historia sale. Digo, esto es un producto que primero fue una decisión estratégica de Globant para sus empleados. Y en ese sentido, Start Me Up surge con el objetivo de hacer algo distinto para sus colaboradores. Después Globant decide, gracias a Dios, compartirlo con el mercado y mostrar que había otra herramienta para llevar adelante el proceso. Pero con esto, lo que digo es, Recursos Humanos no tiene que digitalizar sus procesos. Recursos Humanos lo que tiene que hacer es transformar el área en lo que a mí me gustaría, en vez de llamar transformación digital, es transformar la manera de hacer las cosas en Recursos Humanos dentro de la era digital. Si tenemos dentro de esa era digital, por supuesto que la disposición que tenemos va a ser más tecnología, pero no tenemos que salir a comprar la tecnología para ver si lo que nosotros hacemos lo podemos hacer de otra manera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de lo que no es transformación digital, siempre cuando voy a las compañías le digo, mira, para mí la transformación digital no es una transformación de las empresas. No es que es un título que se lleva a las empresas. Esto es una transformación social. Y esto no arrancó hoy, arrancó hace un montón con una sociedad que se llamaba sociedad tradicional, que el artesano hacía todo manual, que el tiempo que vos tardabas con yo vengo del campo, con lo cual el artesano, para nosotros el que tardaba más tiempo era el mejor, no sabíamos si lo hacía bien o mal, pero para nosotros era un criterio que si tardaba mucho era genial, ¿sí? Y ese artesano estaba re tranquilito y de repente vienen, le golpean la puerta y le dicen, hola, artesano, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Divino lo que haces, ¿eh? Nos encanta, pero nosotros las máquinas te venimos a contar que a partir de ahora ya tu trabajito manual va a desaparecer o al menos nos vamos a instalar nosotros. Y las máquinas no son ni más ni menos que la digitalización de un gran proceso de transformación social, que fue la revolución industrial que le dio el pase a la sociedad industrial. Y ahí había algunos artesanos que creían que era nada, que esto va a pasar.
Y de repente pasó. Y cuando la sociedad industrial estaba re tranquila y las máquinas estaban re tranquilas y lo importante era la eficiencia y la eficacia, ya no la calidad, le golpea la puerta y le dicen, mira, ¿sabes qué? Máquinas, nos encantan lo que haces, pero nos dimos cuenta que a partir de ahora en la sociedad lo que importa es el conocimiento que la gente tiene dentro de las compañías. Y ahí aparece lo que se llamó la sociedad informacional. Una sociedad que lo que importaba que era compartir informaciones. Lo que importaba era que las compañías ya se empezaban a dar cuenta que no tenían que estar todas conglomeradas como en la sociedad industrial, que había pocas, ¿no? Entonces empiezan a aparecer empresas por todos lados, y ahí empiezan los conceptos de las empresas multinacionales. Y esa necesidad de estar todos, ¿sí?, conectados y compartiendo información. De hecho, ¿se imaginan cuál fue el hecho histórico que marcó el pase de la sociedad industrial a la sociedad informacional? ¿Cuál fue el hecho histórico que le dijo al mundo, a partir de ahora tenemos que estar todos conectados? O más que conectados, voy a usar otra palabra, tenemos que estar todos comunicados. ¿Se imaginan un hecho histórico? El primero fue la Revolución Industrial, ¿se acuerdan? ¿El? No. Pero qué genio, muy bien, felicitado, bien, historia 10, muy bien. Bien, muy bien. La caída del muro de Berlín, ¿sí? La caída del muro de Berlín fue el hecho histórico que marca el paso de la sociedad industrial a la sociedad informacional, ¿sí? Y en esa sociedad informacional lo que importaba era el conocimiento. Por eso a esa época histórica se le denomina la era del conocimiento. Y cuando la era del conocimiento estábamos todos tranquilos y decía, basta, ya está, estoy a 3 años de jubilarme, no me jodas, de repente aparece la famosa sociedad en red. Y ahí les debo el hecho histórico, porque los sociólogos tenemos que ver para creer, y todavía los sociólogos siguen buscando ese hecho histórico que marca ese pasaje de la sociedad, pero mientras que ellos sigan buscando, yo les digo que desde mi mirada esa sociedad en red ya está, y es esa sociedad que se provoca a donde ya no importa el conocimiento, la información que tenés, sino cómo compartís esa información y de luego de compartir cómo tomás decisiones con esa, digamos, con ese dato, ¿sí? Por eso es donde aparece, algunos desde el mundo del management hablan de la famosa cuarta revolución industrial, la revolución de los datos. Tengo mis diferencias porque hablar de revolución industrial es como volver a esa época, me parece que hay otro nuevo paradigma, pero sí, lo importante aquí es decir, che, en esa sociedad o en esta nueva sociedad en red, lo que empieza a aparecer son nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, todo este cuentito que les cuento de la evolución social es, che, ¿es para ver cómo están de historia o demás? No. Es para que nos demos cuenta que esta transformación, lo llamamos digital, ¿sí?, pero quizás es la mejor definición que yo encuentro, la más fácil para mostrar a las empresas, es una transformación más que vivimos dentro de la sociedad. Y lo llamamos dentro de esta era que se llama la era digital, ¿sí? Y también seguramente desde el rol de recursos humanos podríamos ver cómo fue evolucionando nuestro rol dentro de esas eras. Estaba la administración de personal, después aparece recursos humanos en la industrial, después aparece el famoso capital humano, donde empezamos a hablar de las inversiones y del conocimiento, y hoy, ya no sé cómo nos llamamos, pero deberíamos encontrar y ver si hay una nueva denominación, si seguimos siendo recursos humanos o capital humano, o si encontramos una nueva denominación, pero en función a qué esa nueva denominación, a una nueva manera de hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, también, desde mi mirada, la transformación digital no es una transformación de los jóvenes. Es una transformación de todos. Entonces, esto de que tenés en las compañías, no, yo me quiero meter en la transformación digital, voy a armar una célula de pibes de 20, a lo viejo de 50 me lo dejás de lado y decís, no, algo estaría fallando acá, ¿sí? Porque justamente yo puedo tener pibes de 20, pibes de 40, pibes de 50 o pibes de 60. Lo que importa no es la edad que tengan esos pibes. Lo que importa es en qué sociedad nacieron. Porque ahora todos compartimos la sociedad digital.
Pero yo que vengo del interior, mi pueblo sigue siendo una sociedad industrial. Con lo cual, toda mi vida nací y me moldeé mi mindset de manera industrial. Entonces, lo que tenemos en la organización justamente es esa mezcla de sociedades. Y a veces el poder adaptarte a esa transformación no es una cuestión de edad, sino es una cuestión de cómo componer ese mindset nuevo que vos tenés que desarrollar. Inclusive, y esto siempre lo digo como dato, del 70% de mis coachees a nivel directivo, la mayoría tienen un promedio entre 30 y 35 años. Y es un dato, ni bueno ni malo, pero es un dato de saber que la mayoría de los coachees son más jóvenes, ¿sí? Y eso tiene que ver con cómo llevar adelante estas transformaciones. Y en ese sentido, y por último, me gustaría decir que la transformación digital desde mi mirada claramente no es solo una transformación tecnológica, sino que para mí en este sentido la transformación no es más ni menos que una transformación cultural de cada uno de nosotros como seres sociales. Y entonces hoy podemos estar en una compañía luchando o remándola por la transformación digital y nos vamos a ir a otra y vamos a seguir luchando y remándola con la transformación digital. Y como compañía hasta puedo tomar la decisión de querer seguir haciendo lo mismo. El tema es qué tan sostenible en el tiempo puedo ser, ¿sí? Y no voy a caer al ejemplo clásico de Kodak y de Blockbuster, pero digo, cualquier hecho con la semejanza, ¿no? Algo así dice. Con la realidad es pura coincidencia. Entonces digo, ¿qué estamos haciendo las organizaciones desde este lugar? Nos estamos preocupando, entras a compañías que te dicen, mira, yo quiero ser la Globant del retail. ¡Wow! Decís, ¿y eso? Yo quiero ser el mercado libre del transporte. Y vos decís, ¿y eso? Y yo siempre digo, y se lo digo también a la gente de Global y de Mercado Libre que tengo posibilidad también, y de Google, ellos, entre comillas, como organización, no vivieron transformación digital. Porque ellos ya nacieron en la sociedad en red. Entonces, ¿por qué siempre es fácil ponerlos como modelo? No porque hagan, con esto no saco mérito a todo lo que hacen, pero las bases organizacionales de Globant, de Mercado Libre, tienen 20 años. Y es exactamente, se supone que la sociedad en red nace hace entre 20 y 25 años, está la lucha ahí entre los sociólogos, donde nace. Lo que sí tenemos claro de esta sociedad es el proceso de digitalización, que fueron las redes sociales, ¿sí? Ahora, ¿por qué ellos siempre se toman como modelo? Cuando desde mi lugar aún no han vivido todavía una transformación. Ellos nacieron así, sus bases son así. Y por eso, porque me encanta Start Me Up. Porque ya desde el mindset, desde cómo queremos hacer las cosas en Globant, surge una aplicación que ayuda a llevar esa manera de hacer las cosas. Entonces, nosotros corremos con una ventaja o una desventaja las organizaciones que no nacimos en esa era, que es nuestra historia. La historia de la organización es lo que más pesa para llevar adelante una transformación digital. Y cuanto más historia tenés, más miedo tenés a hacer algo distinto. Porque cuanto más historia tenés, la historia te da la seguridad de lo que ya hiciste. Y a veces trabajamos poco desde recursos humanos en esa historia. Trabajamos más en pensar o ayudar a la organización a decirle hacia dónde tenemos que ir. Y para mí el proceso de transformación tiene 3 patas fundamentales. Tengo que examinar lo que fui, tengo que examinar lo que soy y tengo que examinar lo que necesito ser. Y remarco la palabra lo que necesito ser, porque no siempre en las organizaciones vamos a poder hacer lo que queremos ser. Porque muchas veces lo que queremos ser nos lleva a ¿qué? A la comodidad de lo que nosotros. Y hasta nos debe pasar a nivel individual de cada uno de nosotros. Seguramente quisiéramos hacer un montón de cosas, pero necesitamos otras. Entonces, cuando yo pienso en el nuevo rol de recursos humanos, para mí claramente recursos humanos tiene que ser el gran catalizador de la transformación. Y ahí saco la palabra cambio, porque es otra de las diferencias que me parece que tenemos que trabajar muy duros en recursos humanos. En recursos humanos veníamos hablando mucho de la gestión del cambio. Ahora, hay una diferencia entre cambio y transformación.
El cambio es pasado. El cambio es paso de A a B y ya pasó. La transformación, con una transformación que buscamos, que ese B se sostenga en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de transformación, lo que estamos buscando es un cambio más un propósito. Porque lo único que te mantiene en el tiempo es cuando encontrás el propósito. Si la organización de ustedes no encuentra el propósito, no encuentra el para qué, va a ser muy difícil de poder llevar una transformación. Entonces, para mí, desde Recursos Humanos, el rol ya no está en gestionar el cambio, porque el cambio ya está. Y lo más triste que tenemos es que no sabemos cuál es el próximo cambio. Ahora sabemos que va a estar. Antes, ¿qué pasaba? Como estos tiempos que yo les contaba en la sociedad eran tan largos, después se empezaron a achicar y ahí nos empezamos a preparar para decir, che, algo, todo no es permanente, ¿no? Entonces vamos a tener que empezar a hablar del cambio. Ahora, lo del cambio ya está. Porque es tan dinámico que ya hablar de cambio no tiene sentido. Es obvio que la organización va a tener que estar todo el tiempo en ese proceso. El tema es cómo lograr que esos cambios de A a B se puedan sostener en el tiempo y también con la capacidad de saber que quizás esa sostenibilidad de ese B en algún momento se vuelva a romper, se vuelva a descongelar y se vuelva a congelar nuevamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la transformación, para mí, yo lo llamo, la transformación tiene doble perspectiva, ¿no? Y fíjense que acá, en esta transformación, hay una perspectiva que es organizacional, ¿sí? Y una perspectiva que es individual. Entonces, muchas veces, desde Recursos Humanos, ayudamos a esta perspectiva organizacional, ¿sí? Que es definir las estrategias, los procesos, la organización, los roles, la medición. De hecho, fíjense que hasta podríamos comparar cada una de las aplicaciones de Start Me Up dan, entre comillas, solución a esta perspectiva organizacional. Ahora, para que esta perspectiva organizacional verdaderamente se implemente en la realidad, quienes la llevan adelante son los individuos. Y fíjense que hay distintos estadios de las personas para llevar una transformación. Y vos mirás eso y decís, ah, pero che, ¿cómo trabajo la conciencia, el entendimiento, la prueba, la evaluación, la aceptación? ¿Tenemos que hacer un máster de psicología? No. Lo que tenemos que ver es cuáles son esas nuevas competencias para que las personas que lideran a cada uno de estos individuos puedan lograr, de alguna manera, pasar pasito a pasito. Y ahí volvemos a la evolución social. Antes estaba el jefe. Después, ¿quién apareció? El líder. Y ahora a mí me gusta hablar del nuevo rol que son los facilitadores. ¿Y por qué utilizo esta palabra de facilitadores? Porque vieron que el jefe estaba tipo sentado así y los muchachos lo llevaban. Y después nos dimos cuenta, no, en la era del conocimiento lo que importa es motivar a la gente, llevarla. Entonces el líder iba adelante y llevaba a su equipo, los motivaba, los arengaba, bla, bla. El problemita que tenemos ahora los líderes que están adelante es que no saben ni para dónde ir. Y no es un problema de nosotros, que vos decís, pero che, perdí todas las habilidades que tenía. No, es que el más allá es tan incierto que los que están arriba de la compañía no saben hacia dónde ir. Y es natural hoy en el proceso que estamos no saber hacia dónde ir. Entonces ya no es ni adelante ni atrás. Para mí el rol de los líderes, de los jefes o de las personas que tienen gente a cargo y de todos nosotros es meternos en el medio de la red y ser facilitadores. Facilitadores de espacios, de herramientas, de tiempos, de empezar a facilitar que lo que estemos haciendo suceda, sin saber si va a suceder bien o mal, ¿sí? Pero en ese sentido, ahí cuando yo digo los facilitadores, justamente ¿en dónde se ponen? Se ponen acá en el medio, en facilitar que esta doble perspectiva estén siempre por separado, pero que al final se junten en los famosos premios y resultados. Y en eso, el premio, ¿cómo evalúo que una persona se lleve ese premio? ¿Cuándo una persona va a decir, che, llegué acá al premio? ¿Y cuándo la organización va a decir, llegué al premio? ¿Cómo lo medirían? ¿Qué se les ocurre?
Acá el profe de historia te cagó. No viene. Acá historia. Los premios, o sea, el poder lograr algo se identifica contra dos cosas. A nivel organizacional, contra objetivos. Y a nivel individual, contra expectativas. Entonces, los objetivos y las expectativas son construcciones que cada uno hace para lograr ese famoso para qué del cual hablábamos. Entonces, cuando hablamos de esta doble perspectiva o del famoso ¿para qué hacemos esto? Yo siempre tomo a mi amigo Merlí. ¿Lo conocen? Bombón. Merlí, señor casi ya jubilándose, a pibes de 18, contra un sistema súper de la sociedad industrial, los mira a los pibes y les dicen que las cosas sean de una manera no quiere decir que no se puedan cambiar. Y creo que ese es nuestro máximo rol como recursos humanos. El poder trabajar en que las cosas que estén así no significa que ya son así. Entonces, ahí mi propuesta es pensar en los tres ejes que necesita cualquier transformación, que es que la gente pueda cambiar, que la gente sepa cambiar y que la gente quiera cambiar. Entonces, cuando yo me junto con la gente de recursos humanos de compañía, me dice, che, ¿cómo redefino el área? Acá tenés los 3 pilares estratégicos. Hace cosas para que la gente pueda, para que la gente sepa y que la gente quiera cambiar. Y en función a esos 3 pilares estratégicos, lo que buscamos es que la organización tenga coherencia o respeto intelectual, como le digo yo. ¿Qué es? Acá tengo otra amiguita, Mafalda, que dice, a mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me gustan los que hacen lo que dicen. Y yo creo que recursos humanos debemos velar por esto. Porque si verdaderamente asumimos el rol de la transformación y buscamos que la gente sepa, pueda y quiere cambiar, nosotros como recursos humanos también. Y de hecho deberíamos ser los primeros que llevemos a nuestra área, a ser grandes facilitadores de la transformación, logrando o partiendo desde este lugar. Yo aconsejo siempre que empiecen por el mindset. Y hay 2 mindsets en los cuales recursos humanos puede trabajar. O en generar mentalidad incremental, que lo que busca es centrarse en hacer algo mejor, o generar el mindset exponencial, que lo que busca es que se centra en hacer algo diferente. Cada uno de ustedes, desde sus organizaciones, podrá identificar cuál es el mindset que más los acerca a la realidad. Desde mi mirada, el exponencial es el que te garantiza justamente poder llevar la transformación. Entonces, recursos humanos se debería centrar en hacer algo diferente, que ya no son los procesos de recursos humanos, ni ya son cómo llevar la gente a cabo. Yo creo que hoy nuestro gran rol es justamente ese más. Las organizaciones son la suma de 2 cosas, los procesos y la gente. Yo creo que nuestro rol tiene que ser cómo generar ese más con nuevas competencias y no así con procesos de recursos humanos, porque después hay tecnología justamente que nos ayuda a poder llevar esos procesos que antes los teníamos que detallar uno a uno, ¿sí? Con lo cual, cierro con esto. En tiempos de cambio, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Ojalá que de recursos humanos tengamos la humildad de saber que tenemos todavía mucho por aprender y que antes trabajábamos mucho para ser el socio estratégico de la compañía. Creo que hoy tenemos que trabajar para ser los facilitadores de la transformación digital. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Siempre que me dan un micrófono me da esa sensación de preguntar si querés agrandar el combo por 50 centavos. Ante todo, saludar y bienvenidos a Globan. Yo soy Ignacio Peña, soy el estudio partner de Future of Organizations. Y para ponerle un poco de sentido a este título que suena tan lindo, voy a explicarles algo. Globan divide sus capacidades tecnológicas, digamos, en prácticas, y esas prácticas son lideradas por estudios.
El estudio que yo lidero junto con Sania, que está por ahí dando vuelta, es el estudio que ayuda a nuestra organización y a nuestros clientes en la transformación cultural de las transformaciones digitales. Globan es un socio estratégico para muchas empresas que buscan su transformación digital, que buscan ponerse en los negocios del 2020, y nuestra tarea dentro de Future of Organizations es darles el soporte tecnológico y ¿por qué no consultivo para estas transformaciones? De lo que yo les voy a hablar hoy es de culturas ágiles. ¿Y por qué de culturas ágiles? ¿Y a qué me refiero con culturas ágiles? No culturas ágiles como una persona que es ágil y que puede saltar, sino culturas ágiles como un concepto que viene del software, que en realidad no viene del software, viene de la producción de vehículos, pero en el software lo tomamos y lo hicimos propio y ahora decimos que el agilismo es nuestro y ya está, fue. Justo escuchaba hablar de Mercado Libre, de Globan, de Google, y yo tengo una visión que, si bien es muy compatible con lo que vos decís, no tiene que ver con que nunca hayamos cambiado, sino con que nuestra cultura proviene del software, y el software es producir cambio constante. Entonces, las empresas que son nativamente digitales, las empresas que están vinculadas con IT, son más permeables al cambio en toda su estructura. Si yo me pusiera a revisar la historia de Globan en los últimos 10 años, les puedo asegurar que hay 10 cambios de estructura. Fácil, 10 cambios de estructura, 10 que puedo contar por ahí. Nosotros cambiamos como compañía constantemente, y si ustedes se ponen a pensar, el negocio de un Mercado Libre, que empieza como un retail y hoy se está convirtiendo en una empresa de pagos y financiera, o podemos pensar en un Amazon, que empieza como un distribuidor de libros online y hoy es el mayor proveedor de servicios digitales y de software del mundo, además de seguir siendo el retailer más grande del mundo, ¿no? Lo que nos habla es de una cultura que supo entender un negocio y supo cambiar a través del tiempo. La verdad es que tenía un papelito hermoso con un machete, porque vengo de una escuela técnica, olvídate, pero voy a tratar de no usarlo esta vez, porque hay algunas cuestiones que me gustaron de lo que dijiste, me gustaron mucho. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicarles qué es el agilismo en software. Yo, programador, licenciado en sistemas, hace 8 años que trabajo en Globan, hasta hace 2 años fui meramente, trabajé siempre en el desarrollo de ciclo de software, participé en muchas transformaciones digitales exitosas y fallidas. Trabajé con áreas de todo tipo dentro de las compañías y de los clientes, y eso me ha ayudado a ver esta transposición del software al resto de las áreas de la compañía. Y por supuesto, uno en Globan esto lo ve mucho. Los principios del agilismo, a ver, voy a dar un paso para atrás antes de ir por este lado. ¿Ves por qué necesitaba mi machete, no? El principio del agilismo viene porque el software se hizo muy complejo, así como hoy la gestión de recursos se hace muy compleja. El software empieza como pequeñas máquinas standalone que corrían solas, que no tenían conexión, que generaban una tarea dato, proceso, resultado, y de repente la tecnología mejora, los negocios crecen, y este software se hace inmanejable. Inmanejable en escala, inmanejable en tiempos. O sea, hubo proyectos de software que cuando se terminaron de desarrollar con metodologías tradicionales ya eran viejos. O sea, millones de dólares tirados a la basura, porque cuando en los 2 o 3 o 4 años que tardó en hacerse el software, el negocio ya había desaparecido. Entonces, de repente, hay un futuro digital, hay negocios digitales, pero no estaba la capacidad de producir a esa velocidad. Eso da el advenimiento de los principios ágiles, que de nuevo vienen de la fabricación, particularmente de Toyota, es como el gran innovador de todo esto. Yo soy un fanático de Toyota, si bien no tengo un vehículo Toyota, me parece genial. Y lo que hicieron estos muchachos es decir, ok, saquemos todo lo que es desperdicio. Entonces, prioricemos a las personas sobre las herramientas. No tengamos una herramienta donde todos cargamos los requerimientos, lo analizamos. Nos juntamos, lo definimos, vamos y lo hacemos. Fundamental. Involucrar al cliente, o sea, colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Esto cuando uno lo aplica en el diseño de vehículos es más complejo, en el software es súper simple. El software ágil dice que el cliente está acá y ahora trabajando. El cliente es parte del equipo. Entonces, de esta manera, yo puedo generar valor validado por un cliente que es activo.
De nuevo, no todos los clientes están listos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los clientes piensan que esto es como, no sé, fabricar algo fordista, ¿no? Siguiente, 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 listo. Y esto tiene muy poco de fordista. Entonces, colaboración con el cliente es fundamental. Software funcional sobre documentación detallada. Esto quiere decir, mostrámelo andando. No me muestres un montón de progresos que, ay, sí, mirá qué lindo. No, no. ¿Qué anda y qué no anda? ¿Qué agrega valor y qué no agrega valor? Y por último, responder hasta el cambio. Que responder al cambio después voy a iterar un poquito más sobre esto, para seguir siendo iterativo e incremental. Pero el responder ante el cambio es fundamental en el entorno donde los negocios cambian día a día. Entonces, si yo no me puedo adaptar al cambio, mi metodología es muy falible, muy falible. Entonces, empezamos a ver estos principios que venían del software y empezamos a notar los beneficios que estas metodologías nos traían, principalmente al software. Primero que nada, y acá le puse un asterisco enorme y esperaba que cuestan menos. ¿Qué quiere decir que cuestan menos? ¿Que cuestan menos valor económico? Puede que sí, puede que no. Acá tiene que ver con la madurez. Si yo agarro un auto diésel y un auto naftero, puede que el auto diésel sea más barato, pero si yo para llegar a mi destino me perdí y di 50 vueltas, me terminó costando más caro. Entonces, siempre cuando hablamos de costos, todo es muy relativo. Lo que sí prioriza el desarrollo ágil es iterativo, incremental, salir cuanto antes a buscar el mercado. O sea, desarrollo lo mínimo posible para que esto haga negocio y lo pongo a funcionar, como sea. Entonces, el time to market, si quieren, y la captación de recursos a través de un desarrollo como este, se genera antes. Mejora la gestión de los cambios. Y acá me ato de nuevo a la gestión de los cambios. La palabra gestión de cambios no me gusta mucho porque en realidad uno no es que no gestiona los cambios, sino que va creando a medida que el proceso va avanzando. No es que hay cambios, el proceso de por sí es indefinido. Y es algo que nos está pasando mucho. Considerábamos la gestión de los recursos de todo tipo, no solo humanos, como lo hablaba recién con alguien, como la planificación de una carrera de autos, ¿no? Donde conocemos una pista, sabemos que ese día va a estar el clima de esta manera, sabemos que las primeras vueltas se hacen con estas cubiertas, las otras vueltas se hacen con esta porque el asfalto ya está caliente. Y teníamos una planificación detallada, minuto a minuto, los litros de nafta que necesitábamos. Maravilloso. De repente eso cambió y tiene más que ver con una sesión de surfing, si quieren, donde las condiciones del mar cambian todos los días, donde ola a ola uno tiene que adaptar su forma porque uno no puede cambiar el mar, pero puede aprender a surfear. Entonces, tiene más que ver con esto, con el vivir el momento, con experimentar y con evolucionar e iterar. El proceso iterativo incremental es parte, por eso no es gestión de cambios, y yo no lo veo como una gestión de cambios. El proceso es dinámico de por sí, no es que cambia. Motivación y compromiso. Los puse separados, pero van para mí rejuntos. Cuando uno, para lograr que esto funcione, uno tiene que apuntar a equipos súper autónomos, súper multidisciplinarios. La agilidad se basa en la autonomía y en los equipos multidisciplinarios. Y es algo que a las áreas de recursos humanos, por suerte en Globan, nos tenemos un grupo súper multidisciplinario, les cuesta un horror. Les cuesta un horror salir del silo de la psicología, y acá me pegan todos, ¿eh? Les cuesta un horror interactuar con las áreas de negocio y pensar, ¿cómo hago un performance review que le sirva al negocio? ¿Alguna vez se hizo ese planteo? ¿Cómo un performance review puede afectar al negocio? No hay un trabajo multidisciplinario generalmente. Puede que alguno lo tenga, puede que exista, no es lo mayor. Cuando uno es autónomo, cuando uno está empoderado de llevar el liderazgo, volvemos, autonomía, maestría, propósito, no lo invento yo, está recontra redocumentado en todos lados, y es un poco la gestión del desarrollo ágil. Empoderar a los equipos, darles la capacidad, darles la autonomía y la tolerancia a fallos, que después vamos a hablar a eso. Otro beneficio del agilismo es lo que obtengo finalmente está validado implícitamente por el cliente. Un gran problema que tenía el software era que nos juntábamos un año a desarrollar, el cliente lo venía y decía, pero esto no es lo que yo quería. Un año de trabajo, un año en software, chicos, estamos hablando de 5, 7 millones de dólares, como nada, ¿eh? O sea, en software gastarse 7 millones de dólares no es tan difícil. Entonces, esto de repente causó y produjo todo un paradigma que muchas empresas como de naturaleza de IT empezaron a tomar en otras áreas. Particularmente Globan lo llevó a otro nivel
y nosotros todo lo convertimos en un pod. Nosotros lo que hicimos en Globan, y esto voy a hacer un paréntesis después, creamos una metodología Agile propia, que si bien el agilismo per se se basa en estos 4 principios, dentro de estos 4 principios se elaboraron metodologías, instancias de metodologías como Scrum, donde se define todo el trabajo en un backlog y se reparte en tareas, en sprints de igual tamaño y se va entregando valor en cada uno de esos sprints. O Kanban, que en vez de definir timeframes fijos, el equipo define cuándo va a entregar qué cosas. De nuevo, estamos empoderando a los equipos que producen. Acá no hay un jefe que viene y me dice, el martes tiene que estar todo hecho. Esto es un equipo que dice, che, todo esto lo podemos hacer para el martes. Y si el jefe viene y dice, lo necesito el lunes, mira, el lunes te podemos dar esto y el martes te damos lo otro. Es mucho de negociación, mucho del face to face, mucho de los individuos interactuando y negociando entre ellos. Entonces, ¿qué aspectos organizacionales sacamos las empresas de IT del desarrollo de software? Y esto es una copia, es un robo directamente. Equipos autogobernados, autoorganizados y multifuncionales. Y les voy a poner un claro ejemplo de Globan que hasta puede resultarles gracioso. Globan, todos los años organizamos un par de viajes a diferentes lugares. Tenemos un surf trip a Mar del Plata y tenemos un viaje de nieve a Las Leñas. Y ese viaje es formado y es organizado por un pod. Un equipo de personas multidisciplinario. No vamos a decir en qué disciplinas viene cada uno porque se nos va. Pero somos un pod de personas en el cual está el CEO de la compañía, hay un par de desarrolladores, yo soy parte, que organiza un viaje que es meramente lúdico de la compañía. Pero encontramos que la mejor forma y la forma de hacerlo iterativo e incremental era esto. Aplicamos este mismo concepto a algo tan trivial, bueno, no trivial, algo tan relativo como el viaje este que hacemos. El equipo trabaja sobre mejorar la eficiencia y se ajusta para conseguir madurez. Y acá hay un punto clave que está atado a lo que decía de los costos. Un equipo inmaduro no va a ser eficiente en costos. El agilismo no es lineal, es exponencial. Y la curva de esta exponencial depende de la madurez. Hay equipos con pericia que maduran más rápido, con seniority con experiencia que maduran más rápido, y hay equipos que tienen que madurar más rápido, por eso, o más lento. Por eso es importantísimo cuando hablamos de agilismo, hablar de tolerancia al fallo. Hablar de reintentar, de permitirnos fallar. Yo, si hay algo que le agradezco plenamente a Globan en mi carrera, y porque la he cagado más de una vez, es mi posibilidad de fallar. La posibilidad que me ha dado Globan de meter la pata hasta acá y poder salir y poder hacer retrospectiva de eso. Entonces, la madurez es fundamental trabajarla y es fundamental la retrospectiva. Ejecutamos, medimos y mejoramos. La motivación de los miembros, imprescindible, por esta misma razón de la madurez. Si tenemos un equipo de gente que viene, cumple 8 horas y se va, eso no va a madurar nunca. Hay que involucrarse. El agilismo requiere involucramiento. Por eso es tan importante la motivación. Y nos pasa a todos nosotros. Si de repente yo voy y les digo a ustedes, vayan a aprender, no sé, ciclismo, puede que van a andar en bicicleta, no se van a convertir en ciclistas. Cuando hay una motivación, cuando hay unas ganas, cuando hay un algo que nos motiva y que nos lleva, nos convertimos en. Yo siempre uso esta misma analogía cuando le enseño a alguien a surfear, que le digo, el que aprende a surfear se levanta el sábado, mira cómo están las olas y va a surfear. El que es surfista se levanta todos los días y mira a ver si tiene un ratito de agua antes de ir a la oficina. Son conceptos muy, muy similares y muy distintos a la vez, pero es importantísimo tener en claro eso. Las comunicaciones cara a cara frente a la documentación. ¿Qué nos pasó durante muchos años a los programadores? Teníamos que hacer el código y la documentación, y por supuesto desaparecíamos antes de hacer la documentación. Es algo súper, mega, hiper tedioso. E incluso inventamos frases súper soberbias como el código bien hecho se autodocumenta solo. ¡Ah! ¡Una hermosura! Una hermosura. Lo que decimos es, lo que decía particularmente Lina, no necesito una gran herramienta y todo. Necesito unos post-it donde tenga unos lineamientos y después todo lo demás lo arreglo cara a cara con el stakeholder que necesite. En este proceso, pues, esto traspolémoslo no solo a proyectos de software. Yo puedo hablar con finanzas cara a cara y definir cómo voy a hacer la performance review del año que viene, o puedo hablar con compensaciones para ver cómo puedo hacer para solventar la inflación y whatever. Hay un montón de situaciones que cara a cara se resuelven en 5 minutos. Y lo digo
en una compañía súper global que tiene 34 oficinas en 14 países, que habla muchísimos idiomas. Yo hice toda mi carrera desde Mar del Plata. De hecho, la primera oficina de Globant en Mar del Plata era mi casa. Por eso yo no hago homeworking, yo trabajo en la oficina de Globant. Algún beneficio me tenía que llevar de eso. Porque así fue el Globant Way, porque así crecimos, ¿no? Nos juntábamos en mi casa porque era más divertido trabajar todos juntos que trabajar todos separados. Veníamos de una empresa que se acostumbraba a eso. Acepta los requisitos cambiantes, de hecho, es una parte fundamental de la razón de ser. Y esta frase a mí me fascina con el agilismo. Si no hubiera requisitos cambiantes, no habría agilismo. Si los negocios no cambiaran tan rápido y si las personas no cambiaran tan rápido, no estaríamos hablando del agilismo en recursos humanos. Todo cambia, hay que adaptarse. El truco no está en adaptar los cambios, sino saber que la dinámica del funcionamiento va a ser cambiante. Y por último, una frase que es compleja de entender al principio. Maximizar la cantidad de trabajo que no es necesario hacer. O sea, hagamos solo lo necesario para el acá y el ahora, porque mañana no sabemos qué puede pasar. Nos pasa mucho a los arquitectos de software. Desarrollamos una arquitectura brillante para 8 millones de usuarios, tardamos 2 años en hacerla y suben 50 personas al sitio. Decís, ¿para qué hice semejante arquitectura? ¿En qué gasté 4 palos verdes de arquitectura de software si le suben 50 personas? O por ahí, el negocio, hicimos una enorme aplicación, yo me acuerdo, hicimos una enorme aplicación que tenía un chat. La aplicación no la usaba nadie y el chat lo usaba todo el mundo. Fue como algo de decir, wow, qué manera de tirar plata a la basura. Pero bueno, la mayoría de todas estas técnicas de agilismo, que de hecho hay muchas, el agilismo abstracto es una cosa y después las implementaciones son muchas, son, no quiero decir aplicables, acá le puse un enfoque no hay bala de plata. There's no silver bullet es una lectura, es un artículo que nos hacen leer a todos los programadores, donde dice que no hay solución mágica, ¿no? Técnicamente es eso. Ninguna solución es mágica, ni siquiera el agilismo. Entonces, hay contextos donde el agilismo es más indicado. No quiere decir que en estos contextos no pueda ser indicado. Quiere decir que fue pensado para estos otros contextos. Entonces, lo puse como favorable y desfavorable. Lo primero es el entorno. Necesidades cambiantes, problemas erráticos. Estamos un poquito en la Argentina, así que de eso sabemos un montón. Ahora, si yo tengo de repente necesidades súper estables, súper predecibles, súper documentadas, no sé si necesito hacer un proceso Agile para esto. No me enroscaría tanto, quizás no sea necesario. La relación con los requerimientos. Y acá uso algunas palabras que vienen del software, por ejemplo, requerimientos. Acá yo no sé si un área de recursos humanos tiene requerimientos, sí, pero no los vamos a llamar así. Trato de mantener esa analogía con una palabra que me suene familiar. Los interesados son parte del equipo y proveen feedback continuo. Si ustedes tienen a su equipo ustedes lideran un equipo de recursos humanos y está lejos y no se contactan, no tienen contacto con las áreas que ejecutan esas tareas, o los que están del otro lado, o sea, en software le llamamos user-centric, si yo no tengo contacto con el usuario, ¿cómo voy a saber si ese usuario está contento usando mi aplicación? Si yo no tengo contacto con el equipo de que cobra el sueldo, ¿cómo voy a saber si la modificación que hice en rewards es efectiva? Estar involucrados. Si no, vamos a un proceso más batch, donde una persona que no es accesible o no quiere participar, o tiene todo muy claro, lo escribe en un papel, voy y lo ejecuto, innecesario hacer iterativo sobre algo que está sumamente documentado. El tipo de tarea también nos puede marcar mucho. El tipo de tareas complejas, cuando las soluciones no son conocidas, cuando hay múltiples soluciones posibles. ¿Por qué? Porque en el agilismo, el proceso de iterar y probar nos ayuda a equivocarnos barato. Si yo de repente hice un software, lo puse a funcionar y no vuela, no hay clientes, simplemente hice la primera parte, ¿no? Lo mínimo necesario para salir a funcionar. Y después quedará en el análisis de la realidad si eso que hice hay que iterarlo y mejorarlo o si hay que descartarlo. No hay que tenerle miedo al descartar trabajo en las metodologías ágiles, porque lo más probable es que la pifiemos. Porque son para eso, son metodologías de prueba y error, muy orientadas a prueba y error. Después, la granularidad del trabajo es importante. Si yo este trabajo que quiero encarar de manera ágil no lo puedo dividir en partes porque es atómico, en software decimos que algo es atómico cuando es indivisible en su concepción. Si algo es indivisible y no lo puedo hacer en ciclos iterativos, y va a ser muy complejo aplicarlo a Agile. Ojo, no quiere decir que no. Lo bueno de Agile y lo mejor del agilismo en sí es que no es una regla, es un lineamiento de cosas. Una maravilla.
Y después la tolerancia al fallo. Y acá usé la palabra tolerancia a falta de otra vez, porque no es tolerancia en realidad. En una condición favorable, el fallar es una fuente de aprendizaje. Si yo me equivoco, lo más valioso que me llevo es un aprendizaje para la iteración. En un contexto desfavorable, no fallemos. Porque no tengo una segunda oportunidad, o porque no se puede iterar, o porque la indivisibilidad del problema no me permite fallar. Y acá vamos a terminar de hablar del concepto de software y voy a contarles un poquito cómo funciona esto en Globan. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada. Y yo a esto podría agregar algo que nos va a hacer sentir a viejos a todos, y es, en el momento que dejas de crecer, te empezás a degradar. Y eso es una realidad universal, biológica y física, no lo invento yo. ¿Por qué elegí esta frase de Thomson Kelvin? Kelvin fue el que creó la escala de grados Kelvin, que en realidad es igual que la de grados centígrados, pero iterada. Lo que hizo fue correr el cero a menos 273 grados, que es donde la energía ni siquiera se mueve. Es el cero absoluto. Simplemente el tipo agarró y dijo, esta medición no me sirve, voy a usar esta que sí me sirve. Y hoy es el estándar para cualquier desarrollo científico, los grados Kelvin. Es igual que un centígrado, solo que empieza de menos 273. Pero nos enseñó a cambiar la métrica cuando es necesario. Entonces, ¿qué hicimos en Globan? ¿Cómo implementamos esta cultura ágil y cómo la hacemos mover para adelante? Primero, codificamos toda la estructura. La palabra codificar me encanta porque no es ni español ni inglés, es una maravilla. ¿Qué es un pod? Un pod es una estructura de Globan, un equipo multidisciplinario que ataca diferentes cosas. Entonces, cuando yo miro Globan, no miro una jerarquía vertical, veo un fideo como ese, donde yo veo diferentes pods que se comportan de diferentes formas, pero que todos interactúan entre ellos. Se acabó el concepto de jerarquía en Globan. De hecho, Martín Migoya dice, y me encanta la idea, de que nosotros estamos dando vuelta a la organización, la pirámide de arriba para abajo, donde lo más importante son las personas y los que dan servicio estamos abajo, y somos las áreas de management. Ese concepto me parece brillante y me parece que es un poco lo que responde esta estructura, ¿no? La estructura podular, equipos autónomos que pueden ejecutar interconectados con toda la organización. Esto que están viendo acá es solo la oficina de México. Y todas las conexiones con el Star Map, después te voy a mostrar eso que está muy bueno, ¿eh? Es un juguete divertidísimo. Acá lo que hicimos fue agarrar los feedback, las estrellas, las fotos, todo, y poner las conexiones en un gráfico, y el tamaño del círculo es la cantidad de conexiones que tiene. Tenemos unos análisis re divertidos hechos con eso. De nuevo, para poder mejorar hay que medir, y esto es una medición maravillosa. Nada, usamos casi el mismo slide. Es un poco cómo obtenemos los datos nosotros. ¿Qué hicimos para medir? ¿Cómo hacemos para medir algo tan difícil o tan complejo como la humanidad? ¿Cómo digitalizamos las relaciones entre las personas? Nosotros creamos, en realidad ni siquiera te podría decir que las creamos. Estas aplicaciones vienen orgánicamente de Globan. Eran ideas de Glover que se hicieron. StarMeUp fue una idea de Giver, BetterMe es una idea de Martín Migoya, Vider es una idea de un grupo en Las Leñas que quería subir fotos, TechPar es una idea de un equipo que trabaja en Latam Chile, y Brisme es una idea de un equipo de acá de Buenos Aires que quería poner cartelería. Orgánicamente tomamos lo que la organización realizó y empezamos a juntar los datos y a mezclarlos. Y nos dio métricas medibles y mejorables. Obviamente que las métricas de Globan difícilmente le puedan servir a otras organizaciones. Probablemente una organización muy parecida pueda usar métricas muy similares. Pero acá hay todo un desarrollo de decir, primero tenemos que generar los datos para poder medirlo. Si yo no tengo datos, no puedo analizar. Y cada organización va a generar sus datos de manera diferente. Incluso hay un estudio que estamos haciendo, que es un algoritmo de predicción de attrition, en el cual empezamos a mezclar todos estos datos con la información demográfica y salarial de cada país. Casi nos da una ACV de los datos, pero está muy divertido de hacerlo. Y acá un poco lo que les decía, ¿no? ¿Cómo empezamos a medir? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué datos estoy buscando? Dependiendo la lógica de mi problemática, yo voy a ir a buscar diferentes datos. Lo que decía, tenemos un nivel de madurez, yo lo puedo saber de alguna manera. Tengo muchas formas de medir la madurez de un equipo, más allá de la productividad, porque de nuevo, la productividad es en función de la madurez. Si yo quiero medir la madurez en función de la productividad, estoy entrando en una ecuación que no puedo despejar nunca. Me fui re matemático.
La estabilidad de mi equipo, un equipo que no es estable es un equipo que no va a madurar nunca. Tengo que seguramente saber si la tarea que le voy a dar a un equipo es lo suficientemente estable como para ejecutarla. Los impulsores del cambio, me encantó el término de facilitadores, así que te lo recontra voy a robar, me encantó. Porque es eso, y porque si yo pienso hoy en mi rol en Globan, me siento un facilitador. Mi trabajo es hacer que los demás progresen, hagan su trabajo, crezcan en su carrera, mejoren, porque todos salimos beneficiados, porque en el momento que dejamos de crecer empezamos a degradarnos. Y la homogeneidad de la cultura, o sea, en una empresa particularmente como Globan tenemos este desafío de la homogeneidad al encarar un proyecto, porque evidentemente en Colombia, en Argentina, en India y en Cluj-Napoca no pensamos ni siquiera similar, no hablamos ni siquiera el mismo idioma. Y estoy hablando de hablar en inglés todos juntos, ¿eh? Hasta eso es un desafío. Sin embargo, hay una cuestión cultural de homogeneidad que tiene Globan que es súper sólida y que nos ayuda sin duda. Si quieren llamarlo doctrina, llamémoslo doctrina, suena medio militar, pero la acepción es correcta, de cómo se hacen las cosas. Y cuando Globan hace una adquisición, estas doctrinas se absorben instantáneamente. Les dejo para pensar, culturas ágiles no es solo una cuestión de cambio, es una forma de hacer las cosas. Es un modelo de pensamiento que viene del software, que el software se lo robó a la creación de autos, pero que sin duda es el paso siguiente en la gestión de los recursos humanos. El agilismo, el acá y el ahora, si quieren llamarlo. El ser iterativo, el ser incremental. La generación de gente también ha cambiado, más allá de que estoy totalmente de acuerdo que no tiene que ver con edad, sino tiene que ver con las dinámicas de cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacían las cosas ahora. Bueno, muchas gracias. Buenas. ¿Cómo están? Mi nombre es Maya Mazar, yo trabajo en Despegar y les voy a contar un poco, siguiendo la secuencia de lo que estamos charlando, un poco qué es este proceso de transformación cultural, qué es lo que nos trae la cultura ágil para poder hacer estas transformaciones culturales en las compañías. Yo soy una fundamentalista de la transformación cultural como concepto y me parece que la digital es una de las transformaciones culturales y soy fundamentalista de la gestión del cambio, así que tenemos dos posiciones encontradas. Pero un poco lo que les queríamos contar con Nati, que trabaja conmigo en Despegar, es cómo tomamos estas cosas que nos trajo Globan con Start Me Up y cómo fue nuestro proceso de transformación cultural y cómo pudimos apalancar estas cosas juntas para generar este cambio que, bueno, esperamos que los que son usuarios de Despegar hayan podido vivenciar en los últimos años. Les cuento rápido sobre mí. Yo soy administradora de empresas, trabajé toda la vida haciendo change management de implementaciones de Oracle y SAP, o sea que no vengo del mundo de recursos humanos, soy nueva. Estoy hace 2 años como jefa de cultura y soy también fundamentalista de la tecnología y de la herramienta. Para mí la herramienta es clave para hacer que las cosas empiecen a tomar forma. Me parece que muchas veces hablamos de la cultura como algo medio intangible y para nosotros Start Me Up fue una forma de llevarlo bien a lo concreto y a lo tangible, medible, y sobre todo en una empresa de tecnología, en una nativa digital, el tema de poder tener números y poder tener una herramienta y una app con una experiencia de usuario que fuera satisfactoria, era sine qua non, o sea, sin eso no íbamos a poder salir adelante. Así que la idea es contarles un poco cómo lanzamos. Un poco de historia de Despegar. Despegar nace hace 20 años, este es nuestro 20 aniversario en Argentina. Somos una empresa de turismo online, OTA. Lanzamos con la premisa de un fundador que decidió que no tenía sentido seguir yendo a hacer colas para comprar un pasaje porque era mucho más fácil comprarlo a través de internet, en una época en la cual comprar cosas por internet no era normal. Crecimos con una estrategia de llegar primeros a los distintos países en los que fuimos apareciendo. Hoy tenemos operaciones en más de 20 países, tenemos 12 oficinas a lo largo de toda Latinoamérica y más de 3.000 empleados. Y en el 2017 tuvimos un gran hito para nosotros y para nuestra historia, un poco hablando de este tema de que la historia es súper importante para las organizaciones. Para nosotros la salida a cotizar en la bolsa fue un hito, el segundo hito fundacional. Nosotros lo tomamos como la confirmación de que estábamos haciendo las cosas bien, pero realmente fue un cambio muy grande para nosotros como compañía, porque pasamos de ser una compañía que estaba gestionada hacía 17 años por su fundador, a ser una compañía pública que iba a estar
gestionada por un CEO y un equipo de management nuevo que estaba llegando de afuera. Con lo cual iniciamos un proceso de transformación cultural súper fuerte. Para el que pasó por una salida de un founder de una compañía, se puede imaginar lo que significa, sobre todo para un caso como Despegar, donde nuestro founder es un rockstar. Y necesitábamos repensarnos también, no solamente por lo que había significado la salida a cotizar en la bolsa y el cambio del equipo de management, sino también porque el entorno en el que nosotros habíamos nacido había cambiado. Despegar pasó de ser la primera y única compañía que vendía pasajes a ser una más, en un mundo en el que nuestros partners, que eran las aerolíneas, vendían pasajes a través de sus propios sitios, a donde Airbnb vino y nos pateó el tablero en el mundo de la hotelería, y a donde el consumidor, el usuario de turismo cambió absolutamente. O sea, de golpe pasamos de ser la única fuente de información para ver a dónde podías irte de vacaciones, a ser un metabuscador donde buscabas el mejor precio y después te lo ibas a comprar al que te lo vendía mejor. Entonces, en ese contexto nos dimos cuenta que claramente había cambiado mucho el mundo en el que nos movíamos y nos teníamos que reinventar. Y esa reinvención tuvo que ver, un poco con lo que también decía Lina al principio, definir nuestro propósito. O sea, nosotros éramos una compañía que tenía como misión ser la que más facturase en Latinoamérica en nuestra industria. Con lo cual arrancamos un proceso de redefinirnos como compañía y definimos que nuestro propósito era crear experiencias de viaje que enriquecieran la vida de las personas. Y para nosotros eso fue súper grande, porque la presencia de la persona, el cliente, el usuario, dentro de la semántica cultural de lo que era Despegar, era bastante nuevo. Nosotros hablábamos básicamente de clics, transacciones. Veníamos de un mundo del marketing digital, y nos llevó bastante tiempo traer este mensaje de atrás de un clic hay una persona, esa persona está viajando, esa persona cuando viaja tiene un montón de expectativas, tiene un montón de sueños, tiene un montón de ansiedades que nosotros tenemos que poder responder. Así que en ese contexto fue cuando redefinimos nuestra misión, visión y redefinimos valores. Y en la redefinición de valores, mi segunda semana en Despegar me llega un mail de mi CEO diciendo, por favor averigua qué es esto de Start Me Up. Así, directo. Así que bueno, me contacté con Gaby, charlamos un montón sobre qué era Start Me Up y cómo lo podíamos usar. Nosotros teníamos 6 valores nuevos, que de alguna forma iban a ser nuestra guía, nuestra brújula a la hora de decirle a la gente en qué creer cuando estaban trabajando en Despegar. Y era muy importante separarlo en un primer momento de lo que eran nuestras competencias, porque nosotros estábamos hablando de algo en lo que la gente tenía que creer, no en lo que lo íbamos a evaluar y no lo íbamos a pagar por eso. Así que definimos que Start Me Up era una herramienta que nos iba a servir en ese contexto, y decidimos que para poder darle el empuje necesario ante una audiencia particularmente cínica, si alguno viene de empresas de tecnología, más allá de los chicos de Globant, saben cómo son los desarrolladores. Yo tengo una fascinación profunda por el trabajo que hacen, me encanta, yo voy a las reuniones de ellos y me quedo calladita esperando a ver que me enseñen, pero son poblaciones a veces complejas. Sí. Complejas. Nosotros tenemos más de 1000 desarrolladores, muchos de esos están en Argentina, que también es de los países de Latinoamérica otro de los complejos, y necesitábamos darle a esto un toque que tuviera que ver con algo que era divertido, que estaba bueno, que tenía que ver con nuestra transformación, que tenía coherencia, que no era que Globant nos venía a hacer las cosas, porque también eso para una empresa con 1000 desarrolladores era básicamente, ellos sentían que en algún punto yo estaba faltándoles el respeto a su trabajo, y teníamos que hacerlo de una forma que además nos ayudara a romper cierto argentinocentrismo que teníamos típico de cualquier empresa nacida en Argentina. Así que hicimos un mega lanzamiento en su momento, trabajamos con una agencia, Globant nos ayudó un montón con la experiencia de lo que venían haciendo con otras personas, con otros clientes, y lo que hicimos fue constantemente personalizar la experiencia. O sea, para nosotros era clave que esto no se sintiera como que le fuimos a comprar algo a alguien afuera y te lo traemos en una cajita. En Despegar somos muy orgullosos de nuestras propias capacidades de producción. Entonces necesitábamos ponerle la cara a Despegar casi al 95%. Encima tenemos un margencito de cosas que no customizamos, pero tiene que ser lo más Despegar posible. Con lo cual, trabajamos con un claim, generamos una campaña grande. Nuestra visión es revolucionar la industria de viajes en Latinoamérica, con lo cual dijimos que reconocer era una forma de revolucionar, era una forma de revolucionar la forma en la que nos vinculábamos entre nosotros como partes de la compañía.
Y además lo que hicimos fue trabajar con esta idea de, queremos decirlo de cualquier forma, pero queremos decirlo. Queremos reconocer a la gente cuando vive nuestros valores y cuando adopta esta transformación cultural. Con lo cual armamos nuestra famosa plancha de stickers, que es esta que pueden ver ahí, que lo que dice es cómo se dice en todos los países en donde operamos, hiciste un buen trabajo. Entonces, esta fue la primera vez que en Despegar apareció algo que tenía que ver con el lenguaje de los distintos países. Entonces, el brilla muito, si hay alguien brasilero, es una frase bastante poco común, pero a mí me encantaba cuando trabajé en Brasil, y la verdad es que nos sirvió mucho para empezar a traer esta idea de, esta es una herramienta que la vamos a usar entre todos, que tiene que ver con nuestro nuevo propósito y en la que estamos todos involucrados. Lo que nos sirvió también fue para darnos cuenta que en Despegar nos encanta intervenir todo, entonces la gente empezó a combinar todos los stickers entre sí, y vos ves las computadoras de la gente y el que no tiene el sticker llega y, digamos, es una especie de rito de iniciación, llegan y te piden la plancha de stickers para poder ponérsela al termo, a la compu, o al mate, o lo que sea. Y para nosotros fue una forma, nosotros venimos como de la mirada de cultura de Shane, nos parece que es clave tener artefactos que nos permitan demostrar cuál es nuestra cultura, y esta fue una forma de apalancar lo que fue el lanzamiento de Start Me Up con cosas tangibles en el mundo offline. No quedarnos solo con el on, sino siempre estar mezclando esa ida y vuelta entre on y off. Esto nos llevó, después de un año de lanzamiento, en el que hicimos todo ese ruido, a un nivel de utilización de 86% de usuarios activos. Yo no sé qué métricas manejan ustedes, pero para nosotros eso es un montón. En general la población de Despegar tiene como una fase de early adopters del 50% y al otro 50% no lo enganchás nunca más. Y la realidad es que nosotros venimos trabajando, particularmente Nati trabaja todos los meses en empujar estas métricas para que sigan subiendo. Tenemos ahí un 14% de usuarios que nunca entraron a Start Me Up, que los seguimos minuciosamente para ver qué les pasa. Sí. Nosotros somos una empresa que está súper obsesionada con las métricas, o sea, somos una empresa que en ese sentido, recursos humanos tiene la métrica como parte de la diaria. Yo voy a reuniones con el CEO donde me pregunta cuántas estrellas vencen por mes. Y si yo no sé el número, me mira como diciendo, pero por favor, Maya. Y la realidad es que tenemos un 58% de usuarios que activamente envían reconocimientos durante los meses, y se transformó en una especie de cosa medio natural. Al principio nosotros tratamos de no hablar mucho de estrellas porque teníamos miedo de que se percibiera como algo medio como inocente, y hablábamos de reconocimientos, y automáticamente la gente adoptó la palabra estrellas. Y después hicimos un town hall y pusimos la música de los Rolling Stones y Start Me Up, y la gente le pareció espectacular, y después siguieron, y los chicos de comunicaciones me redoblaron la apuesta y pusieron a Cristian Castro con Está lloviendo estrellas. Y nosotros sabemos que en Despegar, cuando algo se adopta es porque te hicieron un meme, con lo cual nos pareció espectacular. Y la verdad es que vemos una adopción de la herramienta que es súper interesante. Tenemos una población súper crítica que está constantemente trayéndonos desafíos y pedidos de mejora. Ahí charlamos un montón con Manu sobre esos pedidos de customización, pero la verdad es que tenemos unos promedios de envíos que para 3.000 empleados es un montón, y además hay algunas cosas de las que estamos muy orgullosos, que una de ellas es que casi el 10% de nuestras estrellas las envía el C-Level. Entonces tenemos a un CEO enviándole un reconocimiento a un agente del call center que está en Brasil porque hizo una gran resolución de un caso con un cliente. Y por ahí en Argentina, que estamos todos sentados acá y nos vemos las caras, no es nada, pero para los chicos que están en los países es un reconocimiento enorme, es una herramienta súper potente. Hay equipos que las superpotencian, como los equipos comercial y de sourcing, que tienen sus propias constelaciones, y ellos se miden a sí mismos y tienen el acceso a analytics para poder potenciarlo. Y vemos que sigue siendo, digamos, se transformó en algo cotidiano en Despegar el tema de la estrella y el reconocimiento. Por supuesto, nosotros que siempre queremos más, queremos llegar al 100%, queremos que las usen todas y que no se les venza ninguna, pero estamos súper contentos. Tenemos cosas graciosas como que nuestro valor más reconocido es actuamos en equipo y el menos es innovación, porque para Despegar innovación tiene que ser, claro. Y si no es innovación así que
Claro. A nosotros, si no es algo que hizo Haití, no es innovación. Entonces, todo el resto de los equipos tratamos de explicarles que sí, es una empresa súper exigente, con un foco en excelencia muy grande, con lo cual también tratamos de explicarles que no tienen que esperar a que sea el proyecto, que alguien la descolle, sino que realmente en la diaria tenemos que tratar de empujarlos a que le reconozcan a sus equipos, y hacemos mucho foco en el 360. Otra de las cosas que nos pone muy orgullosos es que la persona más reconocida de Despegar, que es un gerente del call center de Colombia, está reconocido más que nadie por su propio equipo, que le manda estrellas a él y lo reconoce por su rol de liderazgo. Tenemos gente que le ha dicho a su jefe, sos el mejor líder que se puede tener, y nos parece que eso es la gente que entendió de qué iba el concepto. Bueno, es un poco más de métricas, que por supuesto para nosotros son lo máximo. Y les trajimos algunos ejemplos de campañas que hacemos como para reforzar esta participación y utilización. Nosotros teníamos el lanzamiento, no sé, para los que, si están todos familiarizados con Kudos, la estrella de Start Me Up, que es para todo el mundo. Nosotros no podíamos usar la palabra Kudos porque si no nos iban a acusar de que era extremadamente IT, y además nosotros no usamos Scrum, entonces iba a tener un problema enorme de tipo toda la gente de IT diciéndome que no había entendido que no se usa Kudos. Entonces no queríamos tener ese problema. Y estuvimos más o menos, creo que 4 meses definiendo cómo le íbamos a poner a esta estrella. Y lo que nos pasó es que hicimos el rebranding de Despegar. Me imagino que algunos habrán visto algunos de esos cartelitos que están por la calle. Muy comentado. Y un poco lo que hicimos fue buscar la oportunidad perfecta para lanzar el concepto de Kudos en el entorno de este rebranding. Para nosotros la D representa algo que hicimos entre todos. Despegar es una empresa que la construimos entre todos, que no tiene un único dueño, que no era solamente de Robbie, sino que es parte del trabajo en equipo. Y el brandear Kudos como hashtag D fue la idea que nos permitió lanzarlo de una forma que tuviera coherencia interna con lo que estaba pasando con la organización. Con lo cual fue un exitazo. Vinieron a decirnos que era lo mejor que habíamos hecho. Sí. Tuvimos muchísimos, un uso, creo que llegamos a tener más de 400, 500 estrellas enviadas en los primeros meses, y la gente lo valoró un montón y no hizo ningún ruido. O sea, para nosotros es clave que todas las cosas que hacemos desde cultura no sean percibidas como cuestiones de recursos humanos, sino que sean percibidas como cuestiones de la organización. No hay una cara visible de Maya y Natalia son las dueñas de la cultura de Despegar, sino la cultura de Despegar somos todos, y la de Despegar somos todos. Bueno, esto es un poco más de detalle de lo que fue la D, pero es esta idea de que cuando hablamos de la D de Despegar reconocemos la colaboración que nos hace llegar más lejos. Enviamos una D cuando entregamos el mayor reconocimiento que se puede tener, y cuando pensamos en la D hablamos de celebrar como todo se logra, como todo logro es una conjunción de un montón de partes que se ponen de acuerdo para conseguirlo. Trabajamos bien sobre este tema de colaboración, construcción colectiva e integración de áreas para alcanzar objetivos, y hicimos un mega lanzamiento digital a través de Workplace. Nosotros tenemos Workplace como herramienta de comunicación. Ahora se viene un challenge de historias que vamos a hacerle que la gente se filme y cuente cómo fue su primera D, cómo les llegó, quiénes son los equipos que están involucrados. En general, a la gente de Despegar le encanta participar cuando no los obligan. Tenemos como un tema de hay que invitarlos a participar pero que no sea mandatorio, así que son lanzamientos que están muy vinculados a que ellos compartan lo que quieren compartir con lineamientos claros, pero donde ellos sean los protagonistas. Es como muy clave, muy típico de las poblaciones millennial que necesitan tener su propio espacio, y bueno, también de las poblaciones IT digitales que quieren sus propios tiempos. Para nuestro aniversario de Start Me Up, que fue conocido internamente como el cumpleañitos, que la gente de comunicaciones siempre nos hace esas cosas, sí. Lo que hicimos fue tratar de reforzar que estábamos cumpliendo un año de este proceso de transformación cultural y de esta instalación de valores, y para eso hicimos
Una campaña que tuvo dos patas, una campaña de comunicación a donde le preguntamos a la gente más reconocida qué había sentido, y lo que queríamos era vincularlos mucho con, no el hecho de yo, líder, le mando una estrella a alguien y me siento re bien porque soy re buena jefa, entonces me van a evaluar bien, sino qué es lo que siente la persona cuando recibe esa estrella. Focalizar mucho en la experiencia de usuario del que está del otro lado, porque si no cotidianamente lo que hacemos es decirle, manda tus estrellas que se te vencen, y dejamos de lado la emoción o el sentimiento que tiene la persona que está del otro lado. Y después lo otro que pensamos fue hacer un espacio presencial, o sea, nosotros siempre jugamos con esta lógica del on y el off, y mezclarlo constantemente, un poco para estar siempre sorprendiendo y otro poco para generarles esos espacios de interacción un poco más presenciales, con lo cual hicimos algo que es lo más típico del universo, que es el desayuno de reconocidos, pero que la realidad es que lo planteamos como una experiencia que fuera un agasajo. El ser parte de StarMeUp y el ser una persona que había reconocido mucho o había recibido muchos reconocimientos, tenía que ver con ser un exponente de nuestra cultura, y para nosotros eso es muy importante. Hicimos desayunos con nuestro CEO, invitamos a la gente, armamos todo un desayuno temático con cupcakes, muffins, premios, regalos, cosas que tenían que ver no con un valor monetario, sino con el pertenecer a un grupo de, no vamos a decir elite, pero un grupo selecto de gente que estaba comprando esta idea y que para nosotros eran embajadores y propulsores de esta cultura. Y lo que nos terminó pasando, para los que trabajan con marca empleadora, que es algo en lo que gastamos muchísimo tiempo y dinero, es que tuvimos una cantidad de posteos en LinkedIn orgánicos de la gente que agradecía el haber sido invitado y el haber sido premiado, que no lo habíamos previsto, y fue espectacular porque digamos que siguió cerrando esta historia que para nosotros es muy importante que tenga coherencia y que aparezca orgánicamente entre todos. Esto fue la campaña de comunicación, a donde a las 3 personas más reconocidas les hicimos algunas preguntas sobre cómo se habían sentido. Claramente todo el mundo hablaba sobre esta cuestión de, a veces en el día a día no paramos y estamos a full, y sentir un reconocimiento es algo muy importante. Hablaron mucho sobre la importancia de poder compartirlo con otras personas, de no ser ellos solos, sino que son otras personas las que los llevan a ellos a tener la visibilidad que les permite tener una estrella, y todos mencionaron cuál había sido el reconocimiento más importante que habían recibido, cómo estaban en el momento que les llegó, hablaban sobre esta cuestión más de que esto es como una caricia al alma cuando estás a full con algo, y que de nuevo les cuento que son poblaciones que tiran hacia la introversión y hacia espacios como más, no tan vinculares y conectados a la emoción. Entonces fue como un espacio donde todos se abrieron y contaron estas experiencias. A nosotros lo que nos enorgullece un montón es que los 3 más reconocidos son de Colombia, Brasil y México. Entonces ahí es cuando nos encanta cuando Argentina no gana, porque vamos descentralizando el foco de Argentina y abriéndole el espacio a los países para que puedan tener su lugar. Y estos fueron los posteos que hicimos sobre el desayuno. Usamos toda la misma gráfica que tenemos para los valores, los colores, y cerramos un poco todo ese mismo concepto. Y nos permitió tener un espacio en el cual nuestros propios usuarios nos dieron feedback, porque nos dijeron qué era lo que les gustaba, qué era lo que no, qué les parecía que podíamos cambiar. Tenemos un backlog para darle a Globant que les va a encantar, porque está lleno de sugerencias. Y también les dio a ellos la oportunidad de hablar con nuestro CEO y que les diga que para él es claramente muy importante lo que están haciendo, y felicitarlos. Y esta misma acción que nosotros hacemos en Argentina con el CEO, la replicamos en los country managers, en los países con los country managers, y de alguna forma nos permite seguir cerrando este concepto que está siempre anclado en nuestro proceso de transformación cultural, tiene un nuevo propósito, tiene valores en los que creemos, y para nosotros creer en los valores es algo relevante. Estas son fotos de todos felices con sus pequeños premios y nuestros cupcakes, que los cupcakes les cuento que fue como lo más famoso de todo. Se los llevaban a su escritorio, les sacaban fotos, las subían a Instagram y a LinkedIn, y era un poco también lo que estábamos buscando, que ellos se sintieran especiales en este proceso. Y con eso básicamente es contarles eso, cómo customizamos este proceso de utilizar StarMeUp para lo que era la transformación cultural de Despegar, y
tratar de hacerlo lo más cercano y coherente posible a lo que es el día a día nuestro en Despegar. Muchas gracias. Gracias, Maya. Voy a cambiar de micrófono. Este lo van a tener ustedes. Este también es un micrófono. Micrófono volador para las preguntas. Antes que nada, la gente que está por webinar nos puede dejar preguntas por el chat. Ustedes van a dejar preguntas a través de esto. Se lo voy a pasar yo a quien quiera. Igual voy a empezar yo con ustedes. Lina, lo que se me ocurrió preguntarte ¿te enfrentás a esos grupos con los que estás trabajando en transformación digital y tienen siempre como o preconceptos o blockers o ciertas trabas ya mentales que contaste un poquito? Quería saber cuáles fueron o cuáles son las más comunes que encontrás. Brevemente. Qué buena pregunta, Mario. Alguna vez escuché eso. A ver, no tengo la respuesta, porque para mí cada persona es una individualidad. Lo que sí te puedo decir es que como las organizaciones tenemos historias, las personas también tienen historia. Y justamente la manera de hacer las cosas en una organización la definimos cultura. Pero a nosotros nos gusta trabajar con el criterio que la manera de hacer las cosas de los individuos es lo que nosotros llamamos como la estructura de coherencia de la gente, que se divide en 3 dominios: el lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad. Y cómo decimos las cosas, cómo transmitimos nuestra emocionalidad y cómo ponemos el cuerpo, viene atado a nuestra historia, desde que nacimos hasta hoy. Entonces, por eso yo trabajo mucho con el tema de no pensar a la transformación en cuestiones de edad, sino en ver las historias de cada persona. Entonces, lo que yo me encuentro en las mayores trabas o en los mayores desafíos, cada uno le puede poner el nombre que quiera, pero es en cuestionar nuestra propia historia. A veces le pedimos muchos a las organizaciones y poco nosotros como individuos nos cuestionamos nuestra historia. Y poco nos cuestionamos nuestra historia porque de alguna manera con eso crecimos y con esa, hasta nos contamos esa historia, ¿no? Y hasta nos atamos a esa historia. Y yo creo que el máximo desafío que tenemos justamente en las transformaciones es ayudar a la gente a que se cuestione esa historia para poder entender y encontrar el verdadero propósito hacia dónde ir. Entonces yo creo que cada respuesta individual se resume a ese cómo cuestionar la historia. Gracias. Maya, me gustó lo que contaste de, además de las campañas, los recordatorios, o sea, la gimnasia de tener presente el reconocimiento, usaste la palabra emoción. Sí. Me encantó. Así que esto es difícil. ¿Algún reconocimiento que a vos te haya emocionado, una situación así de reconocimientos que te haya emocionado, te haya llegado a vos? A mí, mi primer reconocimiento que me emocionó fue, es un poco olfa, porque fue de uno de mis directores, que me llamó por teléfono para pedirme que le explique cómo funcionaba la herramienta. Entonces me hizo Maya, ¿me puedes explicar esto que pusiste, que no entiendo bien, cómo funciona, qué hago? Bueno, tenés que entrar, mirar, poner la persona, poner qué es lo que significa, qué te llamó la atención. Ah, bueno, dale, gracias. Y cuando cortan me llegó el reconocimiento que me había mandado. Y un poco el mensaje de él era, gracias por hacernos hacer las cosas gracias por ayudarnos a ser mejores en lo que hacemos. Y yo, bueno, lagrimón, digamos, lo tengo guardado, cuando tengo un mal día lo miro de nuevo. Genial. Nacho, no tengo preguntas preparadas para vos, quiero que me ayudes a que la gente pregunte. Dale. Puedes hacer una pregunta vos o es el momento de ustedes. Ahí va. Morías Muy por bueno, tirarlo, o sea, querías que hubiese una pregunta simplemente para tirar esa cosa. Igual quiero uno para Mar del Plata. Tenemos un cine y no tenemos uno de esos. Me estoy desesperando, muy buena. Yo me quería tirar como un arquero, ¿viste? Hacer alguna payasada. No, y quiero uno pelota gigante tipo recital de rock. Sí, muy bueno.
Bueno, Mati de Banco Galicia, nosotros trabajamos con StartMeUp y BetterMe. La pregunta es para Maya. En los analytics que mostraste, había un gran porcentaje de gente enorme de la organización que utilizaba, digamos, activamente la aplicación. Mi duda es, ¿cómo encaran hoy por ahí, digamos, el trabajo que hacen con las personas que todavía no utilizan, no compran toda la idea? ¿Cómo es que lo llevan a cabo? Nosotros en general por política de cultura, no tanto recursos, el resto de recursos humanos no tiene las facilidades que tiene cultura sobre dejar que la gente adopte un poco más orgánicamente. Nosotros lo que hacemos por política es no presionar a la gente porque entendemos que reconocer a alguien por los valores que representa la compañía tiene que ser algo de tipo orgánico y vinculado a que realmente lo sientan. Entonces tratamos de saber quiénes son, tratar de entender y mapearlos, sabemos quiénes son, sabemos a dónde están, sabemos que tienen un estilo que en general no se enganchan con este tipo de iniciativas, tanto porque sean vinculadas a la emoción o porque prefieren estilos más transaccionales, y lo que vamos viendo es de ir haciendo un trabajo un poco más fino con los HRBPs de esas poblaciones para entender si podemos potenciarlo de alguna forma. Nos pasó que solitos, uno de esos grupos, en el entorno de su encuesta de clima les había salido que la pregunta de reconocimiento estaba un poco baja, entonces ellos solos vinieron y dijeron, che, necesitaríamos que nos ayuden, pues nos dio bajo reconocimiento, ¿cómo podemos usar StartMeUp? Y bueno, nos armaron un research ellos solos, fueron a preguntarle a la gente qué les pasaba, si les gustaba, si les parecía que era una pavada, cómo lo que podíamos potenciar, y con ellos estamos trabajando en un proyecto nuevo sobre generar los espacios de reconocimiento y al mismo tiempo trabajar con los líderes de esas poblaciones específicas. Pero es como un trabajo mucho más dedicado a la población. Más de focus. Muy de focus y muy vinculado a que ellos nos vengan a traerla. Nosotros sabemos quiénes son y los tenemos mapeados, pero por política tratamos de no empujarlos porque entendemos que ahí es donde perdemos la magia de que la cultura sea algo que construimos entre todos y que sea genuino. Presionarlos para que manden una estrella es peligroso. No, me imagino. Así que lo que hacemos es como más detallado, les llevamos la información, capaz a los directores, sí, se las mostramos. Nosotros todas las semanas les mandamos a todos los directores un ranking de envío de estrellas de ellos y de sus direcciones. Entonces también tienen como de vez en cuando en sus reuniones de staff un che, qué pasa con tal dirección o qué pasa con tal grupo. Pero hacemos algo mucho más puntilloso y siempre con un, yo te dejo esta herramienta, si la querés usar la usás, y si no la querés usar y querés que pensemos otra cosa, charlémoslo. Pero... Bien, clarísimo, Maya. Y una última pregunta más cortita. ¿Esto lo atan directamente a lo que son roles de dirección, de liderazgo? ¿O cómo es, digamos, la participación más por ahí de los colaboradores? ¿Es más entre pares? ¿Están midiendo algo de alguna forma? Nosotros en general tenemos, es bastante 360, todavía hay menos casos de liderados reconociendo a sus líderes, o sea, es una cosa mucho más de pares, y después es pares primero, después es líder a sus equipos, y después en un tercer nivel, su grupo más chico, es el de liderados a sus jefes, que incluye, por ejemplo, mandarle estrellas al CEO, que por supuesto yo estoy ahí auditando por las dudas. Pero tenemos como esos tres grupitos, en general se manejan mucho más por pares, y en segundo nivel por líderes al resto del equipo. Muchas gracias. Nada. ¿Más preguntas? Hola, Mariana de BAF. Estamos usando StartMeUp desde julio. Y bueno, no sé si por ahí una pregunta para ustedes o para cualquier otra de las compañías que esté acá que la esté usando. Por un lado quería saber, nosotros no tenemos un área de cultura, entonces la implementación está dada más o menos por un grupo autoconvocado, mezclado con RH. Bueno, quería saber un poco cuál es el rol de recursos humanos en la implementación de StartMeUp. Eso por un lado, y por otro lado, la experiencia de quiénes fueron los que impulsaron más la herramienta y cuál fue el rol de los líderes dentro de la compañía. Caso de SPEAR, nosotros cuando implementamos StartMeUp, el área de cultura era unipersonal. Era el monoambiente, decía yo. Era yo sola. Y que claro, era como una cosa...
Con lo cual, básicamente, le armamos con los chicos de Globant y yo, y lo que hicimos fue, nosotros tenemos muy descentralizado el tema de sistemas en Despegar, entonces la owner a nivel técnico también era yo. Lo que hacía era, hablaba con los distintos equipos TX para que me den soporte en lo que teníamos que configurar, y después lo que hicimos fue trabajarlo con comunicaciones internas, todo lo que fue el lanzamiento, y HRVP fueron la pata de hacer la bajada en cada país. Nosotros no salimos con un formato de piloto, salimos con toda la población al mismo tiempo, y de hecho lo que nos pasó es que hicimos pruebas en producción, cosa que no se tenía que hacer, pero estábamos probando en producción el bot desde Workplace y nos lo empezaron a usar antes que lanzáramos. Cosas que pasan en Despegar. Pero la realidad es que lo que más hicimos fue mucho foco con los HRVPs para que ellos en cada uno de sus países y poblaciones lo bajen, y después lo fuimos retroalimentando mucho con lo que es capacitación, lo que es performance. Digamos, cada vez que hay un hito de recursos humanos, tratamos de focalizar, de empujar para que suceda, y nos pasa mucho que lo usan equipos que consideran que el otro valora la estrella. Entonces, Haití le manda muchas estrellas a recursos humanos, porque sabe que para recursos humanos es una herramienta. Pero fue como muy orgánico en términos de las personas que lo fueron adoptando. En términos de cómo lideramos el proyecto, lo hicimos 100% desde cultura. ¿Y el rol de los líderes? El rol de los líderes, nosotros tenemos más o menos entre 500 y 600 líderes. Para nosotros líderes, cualquier persona que tiene gente a cargo. Lo que nosotros tuvimos es mucho sponsoreo del C-level de la compañía. Entonces eso fue lo que más nos ayudó. O sea, para nosotros el diferencial clave fue que el día que lanzamos le mandaron una estrella a nuestro CEO, entonces me llama a su oficina y me dice, a ver, ayúdame a ver cómo tengo que abrir esto, y me dice, ¿cómo nos va? Y le digo, nos va bastante bien, me dijo Globant, que estamos como con un primer día importante. Creo que se mandaron más de 700 estrellas el primer día, algo así. Entonces, le mandó un mail a todos sus reportes directos diciéndoles, no sé si se enteraron, lanzamos Start Me Up, nos está yendo muy bien, por favor, para el fin de esta semana, manden todas sus estrellas. Y les dimos estrellas ilimitadas a ellos y a los country managers, con lo cual ellos nos traccionan muchísimo el uso de la herramienta. Para nosotros, en nuestro caso, eso fue clave. Es una estructura chica, digamos, no es 15.000 personas, pero el compromiso del C-Level y que ellos envíen estrellas fue muy importante para que la adopción fuera considerada como algo serio y no como una cosa medio de una chicana entre compañeros. ¿Puedo seguir? Bueno, mi nombre es Carolina Müller y trabajo en recursos humanos de BASF también. Y bueno, mi pregunta va a los tres, pero relacionado, digamos, a caso de empresa, ¿no? Al introducir Start Me Up, ¿no? Una herramienta, digamos, de reconocimiento visible en comportamientos, ¿cuál fue el proceso de recursos humanos que más fue afectado o necesitó de alguna transformación? Nosotros no tuvimos que transformar un proceso de recursos humanos, porque veníamos de un proceso de transformación que tenía tantas cosas que lo que hicimos fue primero lanzamos Start Me Up y después modificamos nuestras competencias para que estuvieran alineadas a los valores. Con lo cual, medio como que veníamos en un proceso de transformación con todo. En términos de la visibilidad y lo que tenemos que seguir trabajando mucho comunicacionalmente es distinguir que un reconocimiento en Start Me Up no es una evaluación de performance por sobre lo esperado, ¿no? Que ahí es a veces a donde se da un poco la confusión. Nosotros hacemos mucho foco en el tema de que valores es creencias, y yo por las creencias no te evalúo, te reconozco si las tenés, pero no te evalúo, y eso es como lo que más tratamos de desambiguar para que no se confunda. Pero básicamente es eso, no tuvimos que hacer muchas más transformaciones. Lo que estamos haciendo ahora es ayudando a alimentar lo que son nuestros dashboards de seguimiento de líderes con información que sale de Start Me Up. Entonces evaluamos a un líder también por su capacidad de reconocer y de ser reconocido, sobre todo de reconocer. Pero no mucho más que eso, en términos de transformación de procesos. Ok. Sí, ahí me gustaría agregar, y también con la pregunta anterior, desde la experiencia yo creo que Start Me Up el dueño no tiene que ser recursos humanos. Desde mi experiencia, recursos humanos tiene que facilitar esa tecnología, acercarla
y facilitar que las cosas sucedan. Pero para mí, o mi recomendación es hasta poder armar una célula de trabajo involucrada por agentes de cambio de distintas áreas, que el sponsor de esa célula sea el CEO, y justamente para esto que comentábamos recién, ¿no? Primero, para que no se crea que es un proceso más a cumplir, sino que esto es la nueva cultura hacia donde se quiere ir, y que por lo tanto no es algo de recursos humanos que tengo que completar, sino que es una nueva forma de hacer las cosas, que se empieza por el reconocimiento, pero que puede haber un montón de otras cosas más que se pueden involucrar en ese proyecto. Entonces, mi sugerencia es sacarlo. De alguna manera, la célula que empezó Mai, después se fue generando. Pero si hoy tienen la posibilidad de repensar eso, creo que es un puntapié inicial para que el proyecto tenga éxito. Que el proyecto es de toda la organización, que el proyecto es transversal y que eso nos impacta a todos. Y creo que desde ese lugar va a afectar a todos los procesos de la compañía, no a alguno de recursos humanos. Y que el afectar en realidad busca afectar para exponenciar, como decíamos, ¿no? De encontrar maneras de hacer las cosas distintas. Te agrego algo por ahí que se nos da a nosotros en la cocina cuando estamos trabajando con esto. Nosotros cada vez que agregamos algo, que trabajamos en, en las aplicaciones, en una funcionalidad, lo que buscamos es sacarle un problema al líder y empoderar a la persona. Siempre que nosotros, incluso en Globan, hoy lo estamos haciendo así, no buscamos que el líder esté obligado a darle feedback a la gente, sino que la gente coleccione su feedback. No me hagas a mí preguntarte qué tan bueno sos, porque te voy a juzgar por tus últimas 2 semanas, que son lo que me acuerdo. Durante todo el año, mostrame todo lo bueno que sos a través de tus estrellas, de los feedback que das y de los feedback que pedís, de toda tu participación, ya sea con una foto, con una propuesta o lo que sea. Lo que buscamos es a las personas decirles, vos sos dueño de tu carrera, ayúdame vos, como dueño de tu carrera, a llevarte a donde quieras ir. Que es una tendencia de management. Las generaciones anteriores esperaban a que venga el jefe y te diga, vos sos el mejor. Y esto es completamente diferente. Acá es, muchachos, muéstrenme cuál es el mejor porque son todos muy buenos. O sea, cambió un poco el paradigma y es bottom-up en lugar de top-down. Y eso es un poco el diseño que tratamos de lograr con esta unidad. Por eso me hace mucho sentido lo que decís de descentralizarlo de un proceso tradicional. No, esto es completamente diferente, es de abajo para arriba, es empoderar a las personas. Bien. Gracias. No hago por ahí un comentario. Yo vengo a trabajar en una compañía llamada Reckitt Benckiser y trabajamos mucho con cultura, no tenemos Start Me Up, era mucho más off que on, sinceramente, y por supuesto algo así vendría espectacular. Pero no solo la herramienta, sino cultura hay que hacerlo muy transversal. O sea, trabajamos con un equipo de cultura multidisciplinario donde los embajadores y los agentes están en todas las áreas, hasta desde los focus, liderar los focus después de una encuesta de cultura, a trabajar los planes de acción. Entonces había una campaña de comunicación interna y la hizo la gente de marketing. O sea, y con 0 recursos, filmando internamente con gente de otras áreas. Entonces eso hace que el compromiso y el involucramiento y que recursos sea un facilitador de procesos donde no es tuyo. O sea, no es el tilde para irse la evaluación de desempeño, lo mismo, sino en cultura creo que atraviesa todo, con la herramienta que ayuda muchísimo a empoderar a la gente. Comento algo que los otros días escuché un cliente, que es interesante cuando uno ve los gráficos que saca Start Me Up, linkearlos con el negocio en sí. Esta era una institución financiera donde a través de Start Me Up descubrieron el área de inversiones no se hablaba con el área de riesgo. Entonces, eso afecta directamente en el negocio. Entonces, más allá de un gráfico, es interesante ver cómo esto se traduce exactamente, ¿no? En el impacto del negocio. Sí, es un poquito lo que decíamos de la generación de información paralela que no está sesgada porque es documentar humanidad, o sea, documentar las relaciones humanas. Y después es complejo entender cómo esas relaciones humanas afectan, pero si ni siquiera las puedes documentar, no tenemos por dónde empezar. Sin duda hay un montón de información paralela a analizar a través de las relaciones de las personas y los sucesos que algunos son evidentes. Acá en Globan en septiembre se dispara el Hub Fun tremendo porque tenemos el viaje a las leñas y la fiesta de la primavera. Es como que hay 5.000 estrellas de Hub Fun en 2 días.
pero es una consecuencia, es una anomalía en el comportamiento, pero una consecuencia que no es bien estrictamente de negocio, pero es aplicable al caso. Claro, exacto, temporada de estrellas. Lina, tengo una pregunta. En tu experiencia, ¿estos temas de cultura se charlan en las reuniones de directorio? Cuando se hacen, no sé, una vez por semana, una vez por mes, una vez... O sea, es un tema no sé si de discusión, pero por lo menos de charla, ¿no? De brainstorming. En mi experiencia, si no hablan de eso, no sé de qué hablan, porque a lo que voy es, quizás sí lo que veo en muchas organizaciones es que hablan del negocio como si el negocio no fuera cultura. Y entonces lo que digo es, che, cuando vos analizás tu organización, que son los procesos, más la gente para llegar a ese modelo de negocio que querés, estás hablando de cultura. Lo que sí noto y me preocupa es que no puedan identificar que lo que están hablando efectivamente afecta a la cultura. Porque una cosa es hablar de la cultura y otra cosa es saber que esas decisiones que toman ahí afectan esa cultura. Por eso a mí siempre me gusta, para mí en cultura hay que trabajar en 3 niveles. El más visible, que son los artefactos, que es lo que vemos, las herramientas, las oficinas, ¿sí? El segundo son los valores subyacentes, es qué queremos que la compañía haga, y el tercero son las creencias básicas, que es lo que la gente dice de nosotros. Entonces, cuando vos estás hablando en una mesa de directorio y estás hablando de la nueva estrategia, ¿sí? Indirectamente y directamente esa nueva estrategia que estás definiendo va a impactar en alguno de esos 3 niveles. Desde mi experiencia, todas las decisiones afectan en las creencias básicas. Es como el iceberg invertido, ¿no? La preocupación mía viene cuando justamente hay directorios que te dicen, bueno, tenemos que ir a la transformación digital porque todos van allá y todo. Entonces vos le preguntás, ¿y qué hacemos? Y no sé, ponete 3 pibitos de sistema que te hagan algo. Opa, decís, opa. Entonces ahí cuando empezás a sacar la foto del hoy, le empezás a hacer preguntas y te dicen, pero ¿para qué me preguntas cómo hago yo las cosas? Bueno, entonces se habla todo el tiempo, no se tiene conciencia de lo que se habla, y lo que me preocupa es que esa no conciencia lleva a tomar decisiones que afectan la cultura de la organización. ¿Preguntas? Allá. Bien, ahí. Gracias, Manu. Hola, soy muy mala catcher, así que no, mejor no. La pregunta es, ¿hay experiencia en lo que ustedes conocen de habilitar el Analytics a todos los usuarios? Hablando de esto, habilitar el Analytics a todos los usuarios, con esto de que cada vez queremos saber más información y no que nos la cuenten porque tenemos miedo de que nos estén filtrando. Digo, ¿cuál sería el riesgo y cuál sería la parte positiva de habilitar el Analytics? Bueno, justamente en esta propuesta que les recomendaba de hacer células, nada se puede gestionar si no se mide. No sé, ¿cómo era que tu frase que me gustó? No se puede. No se puede, ¿ya te lo olvidaste? No se puede mejorar lo que no se puede medir. Eso. Y no se puede medir lo que no tenés definido. Bueno, todo eso, cuando vos armás una célula para llevar adelante esta aplicación, por ejemplo, para mí es la base de poder mostrar esas analytics, porque es la forma que vos tenés para empoderar a los líderes del cambio, al sponsor, ni te cuento, y sobre todo para ir viendo datos concretos. Yo otra siempre de las recomendaciones que digo es, las grandes transformaciones es pasito a pasito. Si creemos que la transformación es así, creo que no terminamos haciendo nunca nada. Entonces para mí el pasito a pasito es objetivos cortos, medimos, comunicamos. Y esto de medimos y comunicamos es porque nos bancamos el error. Es porque nos equivocamos a ver que la vamos a pifiar. ¿Y cómo no la vamos a pifiar si nunca lo hicimos? Es parte de empezar a aprender. Y por eso hoy terminé con mi frase de la presentación con el aprendizaje es el único camino que nos lleva a este triunfo. Entonces, para mí es clave mostrar, bancándose, como Mai también lo hizo acá, exponer que hay 450 personas todavía que en Despegar no lo hacen. Y es parte de saber que ahí todavía Despegar tiene para seguir aprendiendo.
y es la humildad de las transformaciones, el saber que aún tengo cosas para seguir haciendo. Sí, en nuestro caso tenemos, el Analytics se lo compartimos en general a las personas o de recursos humanos o a los equipos que funcionan con el concepto de célula que por algún motivo, por ejemplo, tenemos comunidades de comercial y de sourcing que lo tienen, el acceso lo tienen, los directores lo tienen y les encanta, por supuesto están todo el día mirando los números, están todo el día preguntando quiénes son los 214, sí, sí. Para nosotros es la única limitante con eso es que cuando tengamos cambios hay que reentrenarlos, pero en términos de posibilidad yo no le veo ningún riesgo, al contrario, es una forma de, con algo que es relativamente sencillo de entender, empezar a introducir una conceptualización de analytics que en general en HR a veces no está tan presente, así que... ¿Más preguntas? Eso. Vos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando los líderes de estas áreas donde se promueve el cambio no lo aplican? ¿Qué es lo que sugieren? La pregunta que generó tantos rumores es de Leslie Álvarez, así que... ¿Qué? Que es de Leslie Álvarez la pregunta. Ah, pensé que era la competencia de Globan que nos decía. No. Yo siempre digo que nadie puede facilitar una transformación si primero no se facilita su propia transformación. Entonces, para mí cualquier proyecto de transformación cultural, de transformación a llevar adelante, primero hay un pretrabajo. Yo me encuentro con muchas organizaciones que tienen mucha historia y que por lo general quieren arrancar de cero con toda la transformación. Entonces, a mí me gusta trabajar con, identifiquemos el -1 al 0. ¿Qué significa el -1? Hoy entras a organizaciones que todavía hay jefes y no líderes. Entonces no puedes pasar de un jefe a un facilitador. Hay mucho para aprender en el medio, pero el tiempo no te da. Entonces a mí me gusta trabajar con yo lo llamo del -1 al 0 en un tiempo corto, y ahí sí hay algo que hay que definir con vos o sin vos. Porque si no está esa decisión tampoco sirve. Porque si creemos que todo el mundo se va a subir, no todo el mundo se va a subir. Pero también hay que tener el coraje organizacional de poder definir eso. Hay que dar la posibilidad. Entonces hay que decir, de -1 a 0 se va a hacer esto, se va a entrenar en esto, se va a ayudar y facilitar a estos jefes a que pasen a ser líderes, y después todos juntos, de 0 vamos a tratar de llegar al 1. Y si en ese tiempo no lo haces, habrá que tomar decisiones. Y es parte de las transformaciones, el coraje de enfrentarse a eso. Sin duda. Y te agrego algo que particularmente dijo Maya, que es, a ver, no todos se van a unir, no todos van a estar de acuerdo. Hay muchos que lo van a ver como algo trivial o como algo secundario. La organización va a seguir avanzando y después quienes puedan asimilar los cambios van a notar sus mejoras y el resto lo va a seguir o no. La realidad es que uno siempre va a encontrar, como dijo, la parte de cultura uno no lo puede imponer. Esto no es, hay que usarlo. Evidentemente, como facilitadores o como organizadores de un cambio cultural, tenemos que proveer la visión de por qué esto está bueno. Y obviamente el por qué está bueno no va a ser igual para mí que para otros. Para mí las estrellas es algo sumamente emocional. A mí me encanta recibir estrellas porque me gusta personalmente. Pero hay personas que les gusta para mostrarlas, si querés, que les sacan fotos y las pegan en Facebook, o hay como muchas cuestiones. Distinto quizás es en las cuestiones de los feedback, que ya son más 1 a 1, ya es más cerrado, ya es algo más mandatorio, aunque no estoy de acuerdo en que sea mandatorio, sino que tendría que venir de otro lado. Obviamente que vas a encontrar siempre detractores y impulsores. Lo bueno de todo esto es que los impulsores se hacen tan fuertes que terminan arrastrando a todo lo demás. Hay gente en las organizaciones que son como bolas de energía que producen una gravedad como el sol y se llevan en su órbita a todos, al que le guste y al que no le guste. Y esas son las personas que hay que buscar y que hay que empoderar en la transformación. Son los caudillos de la transformación, si querés. Y esos arrastran por gravedad a todos. Y por lo menos así ha sido siempre en la experiencia.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por venir. Los invito a que completen la encuesta en este link que figura acá. Vamos a estar preguntando a ver qué le pareció la charla. Me voy a mover acá. Hola. Bueno, igualmente, solamente para cerrar, agradecerle, Maya, muy lindo todo lo que contaste, Lina, también, Nacho, as always. Y muchas gracias a todos por venir.